más grave, porque no ha luchado contra el narcotráfico de manera efectiva y hoy tenemos la mayor producción de cocaína de la historia, porque con la paz total ha favorecido a grupos criminales asociados al narcotráfico y porque se ha plegado al narcorrégimen de Maduro, pues todo esto le ha creado a Colombia un ambiente terrible, una situación muy preocupante. El presidente de Colombia, en lugar de defender los intereses de los colombianos, se dedicó a ver cómo destruía esos intereses y hoy estamos a puertas incluso de sanciones que tienen que ver con aranceles. ¿Eso qué significa? Miles, si no millones de empleos perdidos de colombianos por cuenta de que el señor Petro le da por comportarse como se comporta, pero al mismo tiempo de favorecer a estructuras del narcotráfico. Ahora, doctor Pinzón, entendiendo todo eso, ¿qué reacción deberían tener también los líderes políticos como ustedes cuando el presidente Trump señala falsamente al presidente Petro de ser un mafioso? Sobre eso, ¿uno qué dice? Yo creo que lo que hay es una interpretación de su comportamiento. Cuando el presidente de Colombia decide no reconocer el cartel de los soles y afiliarse a él y decir que Maduro tiene básicamente las condiciones y el reconocimiento. Dos, cuando a través de lo que llaman paz total ha beneficiado a cientos de criminales y les ha dado incluso estatus de gestores de paz, pues obviamente se abren muchas preguntas. Y cuando se hace tan poco por luchar efectivamente contra el narcotráfico y al contrario lo ha justificado, pues nos crea un problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo personalmente voy a estar visitando autoridades de los Estados Unidos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para precisamente explicar que una cosa es el comportamiento inaceptable de un gobierno y otra cosa es el pueblo colombiano, los colombianos, las empresas colombianas que no pueden hoy pagar el costo de un comportamiento tan errático e irresponsable como el de Petro. Bueno, es que el ex embajador Pinzón está precisamente en Washington. Diana Saray lo escucha, la escucha el embajador, el ex embajador. Doctor Pinzón, pero ¿qué caminos reales le quedan a Colombia para poder frenar esta decisión del gobierno de los Estados Unidos? ¿Hay algo que de verdad podamos hacer como país? Pues Diana, eso es lo que vamos a explorar. Vamos a hablar directamente con las autoridades que están eventualmente diseñando las medidas de consecuencia frente a las afirmaciones del presidente Trump. Y ahí tenemos que ver cómo explicamos precisamente que incluso el daño no solo termina siendo para Colombia, sino que esto también tiene efectos para empresas americanas y en un momento dado para la estabilidad de largo plazo de la relación. Al final, un mensaje muy importante es que a Petro le quedan ya menos de 10 meses en el poder y que lo que sí necesitamos es un acompañamiento para que no se roben las elecciones o no terminen manipuladas por platas criminales y así podamos tener una elección limpia que permita a partir, ojalá, de mayo del 2026, en primera vuelta, tener un gobierno fuerte, un gobierno que sea capaz de rápidamente crear un nuevo acuerdo con Estados Unidos en seguridad y lucha contra el crimen organizado, en uso de los minerales estratégicos del país, en tecnologías y en educación, de modo que podamos avanzar. Pero estas son las cosas que vamos a estar conversando y explorando, porque desafortunadamente ya las cosas han llegado muy lejos. Ya nos desertificaron. Ahí había una oportunidad para que el gobierno de Colombia se hubiera comportado con altura, hubiera más bien pedido apoyo y asistencia para poder enfrentar mejor el narcotráfico, pero no. Petro entonces decide hacer un meeting en Nueva York, hacer unas afirmaciones totalmente fuera de la diplomacia. Es una barbaridad lo que hizo en Nueva York, unas provocaciones que entonces llevan a que le quiten su visa a él y a los miembros de su familia y la consecuencia ahora es que entonces sigue provocando porque no le importa Colombia ni los colombianos y hoy los perjudicados somos los colombianos, la gente de carne y hueso que trabaja todos los días. Doctor Pinzón, Trump redefinió al narcotráfico como una amenaza terrorista, como un crimen organizado. Y acaba de decir que el presidente de Colombia es el jefe de un cartel de la mafia global, que es el jefe de narcotraficante pues universal. ¿Eso en qué condiciones pone a Colombia frente a esa redefinición de amenaza terrorista frente al narcotráfico que tiene la Casa Blanca en este momento? Pues muy grave, porque históricamente fuimos el ejemplo en el mundo de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el crimen organizado. Mire, Vanessa, en los años en que yo fui ministro de Defensa, Colombia exportaba a muchos países su modelo. Yo mandaba policías por toda América Latina, incluso por el mundo. Así nos aceptaron como miembros o socios globales de la OTAN, la principal organización de seguridad en el mundo, porque éramos el ejemplo.
país que podía luchar contra el narcotráfico. Una vez se suspende la expresión, esto empieza a crecer y en el gobierno de Petro, pues esto es una barbaridad, porque incluso lo que ha habido es una justificación de la existencia del narcotráfico y la comparación del narcotráfico con el petróleo, con el azúcar, en fin, una cantidad de disparates que así sonaran graciosos en algún momento y la gente decía, no, eso es que Petro está borracho, eso es que Petro esto, aquello, pues hoy le están costando eso a los colombianos. El chiste ya no es ningún chiste, es una barbaridad lo que ha hecho este señor con Colombia y por eso tenemos que, uno, defender hoy a Colombia hasta donde podamos, pero dos, concentrémonos en unirnos y en sacar esta gente del gobierno para que Colombia tenga un gobierno serio, con reputación y respeto, y no un gobierno que se ha visto como amistoso con el crimen organizado y el narcotráfico. Doctor Pinzón, ha dicho el presidente Petro varias veces que hay una diplomacia paralela en Estados Unidos, colombianos pidiendo sanciones para Colombia. Yo le escucho a usted decir que va a conversar con alguien, que va a explorar opciones para que esto no suceda. ¿Usted hace parte de ese grupo? ¿Usted habla en nombre de Colombia con funcionarios americanos? Yo no soy el representante del gobierno colombiano, pero siempre hablo para defender a Colombia, siempre. Nunca se equivoquen en eso, siempre, toda mi vida, cada vez que me reúno con un funcionario internacional, con un gran empresario o por las misiones que me han tocado, como recientemente en el Foro Económico Mundial, es defendiendo los intereses de los colombianos, de mi país, buscando beneficios para Colombia. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Y en una ocasión como estas, que ya el agua ha llegado hasta donde ha llegado, que ya está por encima del cuello y realmente ya llegando a la nariz, pues vamos a ver cómo sacamos del hogado el sombrero. Y es ver qué podemos hacer para que por lo menos las sanciones, si es que van a llegar, no le hagan daño al colombiano común y corriente y a las empresas. Mira, no me lo va a creer, pero acá en el escritorio mío en Caracol Radio tengo este libro que se llama Historia de una relación especial, Colombia-Estados Unidos, 200 años de esa relación. Aquí hay un artículo que termina diciendo que este recorrido por los últimos 2 siglos sirva de inspiración para los siguientes 200 años de relaciones bilaterales fructíferas y mutuamente beneficiosas para nuestros pueblos. Las palabras son suyas. ¿Va a tocar reescribir algo o qué? Pues desafortunadamente, Gustavo, ese libro lo hicimos precisamente en la celebración de los 200 años y lo hicimos porque había una relación extraordinaria y un potencial enorme de seguirla desarrollando, lo que no significa que también podamos tener buenas relaciones con otros países, pero con Estados Unidos era estratégica y tristemente Petro se ha dilapidado todo eso. Han cogido la relación y la ha pisoteado, la ha pateado, la ha zapateado, se ha comportado todo menos como un jefe de Estado, ninguna diplomacia y hoy el chiste es que a Colombia ya la van a perseguir como país, a los colombianos. Es una irresponsabilidad. A mí me parece que no hay ninguna dignidad en el comportamiento del presidente y al contrario, nos está haciendo tanto daño que ya pone en riesgo los empleos de la gente, por Dios. Eso cuando se había visto que un presidente además se enfoque en eso como objetivo. Ex embajador Pinzón, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo especial.